Goethe y la ciencia. Sexto, la contemplación de la naturaleza sugiere ideas. 1. Parece haber acuerdo general en que la observación de la naturaleza conduce al pensamiento, en que su abundancia nos hace recurrir a una variedad de métodos para manipularla en cierta medida. Pero solo unos pocos son igualmente conscientes del hecho de que la contemplación de la naturaleza sugiere ideas a las que atribuimos el mismo grado de certidumbre que a la naturaleza misma, un grado muy alto de hecho, y de que tenemos derecho a guiarnos por esas ideas tanto en nuestra búsqueda de datos como en nuestros intentos de ordenar lo que hemos encontrado. 2. Es una exigencia en extremo extravagante la que a veces se hace, pero no se cumple incluso por parte de aquellos que la hacen, que hay que exponer las experiencias sin vínculo teórico alguno y dejar en manos del lector, del discípulo, la tarea de formarse la convicción que prefiera, porque la mera visión de una cosa no puede hacernos avanzar. Toda visión se convierte en observación, toda observación en reflexión, toda reflexión en asociación, y así puede decirse que teorizamos cada vez que lanzamos una mirada atenta al mundo. Pero necesitamos la habilidad de hacerlo y acometerlo de manera consciente, con conocimiento de nosotros mismos, con libertad, y por servirnos de un término arriesgado, con ironía, si la abstracción a la que tememos ha de ser inocua y el resultado de la experiencia que deseamos ha de ser vivo y útil. 3. Dos exigencias surgen en nosotros al contemplar los fenómenos naturales: conocer completamente los fenómenos mismos y apropiárnoslos a través de la reflexión. A la totalidad conduce el orden exige método, y el método facilita las concepciones. Si contemplamos un objeto en todas sus partes, lo entendemos bien y podemos reproducirlo en nuestra mente. Podemos decir que lo contemplamos en un sentido propio y superior, que nos pertenece, que alcanzamos un cierto dominio sobre él. Y así lo particular nos conduce siempre a lo general a lo particular. Ambos se entrecruzan en toda contemplación, en todo discurso. 4. Lo particular está eternamente sometido a lo general. Lo general tiene que adaptarse eternamente a lo particular. 5. Tenemos que aprender a ver que lo que hemos visto y reconocido en lo más simple ha de ser también supuesto y creído en lo complejo, porque lo sencillo se oculta en lo múltiple. 6. El objetivo supremo sería entender que todo lo fáctico es ya teoría. El azul del cielo nos revela la ley fundamental del cromatismo. No se busque nada detrás de los fenómenos, ellos mismos son la teoría. 7. El error de las almas débiles es que al reflexionar van de lo particular a lo general, cuando lo general solo puede buscarse en la totalidad. 8. La naturaleza, por múltiple que pueda ser en sus manifestaciones, es sin embargo siempre una entidad simple, una unidad. Y así, aunque se manifieste en una parte, todo el resto tiene que servir de base para esa parte, y la parte tiene que estar relacionada con todo el resto. 9. ¿Qué es lo general? El caso concreto. ¿Qué es lo particular? Millones de casos. 10. No hace falta dar la vuelta al mundo para comprender que el cielo es azul en todas partes. 11. Si buscas acomodo en el todo, tendrás que aprender a descubrir el todo en la más pequeña de sus partes. 12. Nada está más en consonancia con la naturaleza que el poner en funcionamiento en el menor de los detalles lo que entiende como un todo. 13. En la naturaleza viva no ocurre nada que no esté relacionado con el todo. La pregunta es, ¿cómo hallamos la relación entre estos fenómenos, estos acontecimientos? 14. Todos los efectos que observamos en el mundo de la experiencia están interrelacionados del modo más constante y se funden el uno en el otro. Forman una serie de ondas desde el primero al último. 15.
Feliz acontecimiento. Gocé de los más bellos instantes de mi vida a la par que estudiaba la metamorfosis de las plantas, cuando me quedó clara la secuencia de la misma. La idea me entusiasmó durante mi estancia en Nápoles y Sicilia. Cada vez me gustaba más y hallaba más placer en esta forma de contemplar el reino vegetal, y en ella me ejercitaba sin cesar por caminos y senderos. Esos placenteros esfuerzos habrían de convertirse en inestimables, en tanto que dieron origen a una de las más altas relaciones que la suerte me deparó en años posteriores. Debo mi estrecha vinculación con Schiller a estas agradables manifestaciones. Ellas allanaron los malentendidos que durante largo tiempo me habían mantenido apartado de él. A mi regreso de Italia, donde había tratado de formarme con mayor precisión y pureza en todas las ramas del arte, sin importarme lo que ocurriera durante ese periodo en Alemania, hallé que gozaban de gran prestigio obras poéticas antiguas y modernas de extendido efecto, aquellas, por desgracia, que más me repugnaban. Citaré tan solo el Ardinghello de Heinze y Los bandidos de Schiller. Aquella me era odiosa porque trataba de refinar y adornar la sensualidad y unos pensamientos abstrusos a través de las artes plásticas. Esta, porque un talento enérgico pero inmaduro había vertido sobre mi patria, en arrollador torrente, precisamente aquellas paradojas éticas y teatrales de las que yo había intentado depurarme. No tomaba mal a esos dos hombres de talento lo que habían emprendido y logrado, porque el ser humano no puede negarse a querer influir a su manera. Primero lo intenta inconscientemente, sin formación. Luego, en las distintas etapas de su formación, de manera cada vez más consciente. De ahí que se extiendan sobre el mundo tanta excelencia y tanta necedad, y la confusión surja de la confusión. Sin embargo, el ruido que habían suscitado en mi patria, el aplauso que tanto desenfrenados estudiantes como cultivadas damas de corte habían tributado a esos extravagantes engendros, me sobresaltó, porque creí ver completamente perdidos todos mis esfuerzos. Los objetos para los que me había formado, la manera y el modo en que me había formado para ellos, me parecían echados a un lado e invalidados. Y lo que más me dolió, todos mis amigos, Heinrich Meyer y Moritz, así como los artistas Tischbein y Bury, que trabajaban en el mismo sentido que yo, parecían igualmente en peligro. Yo estaba muy consternado. Con gusto hubiera abandonado por entero la contemplación de las artes plásticas, el ejercicio del arte poético si hubiera sido posible. Porque, ¿qué expectativa había de superar aquellas producciones de genial valor y salvaje forma? Imagínese mi estado. Trataba de alimentar y comunicar las más puras concepciones y ahora me encontraba atrapado entre Ardinghello y Franz Mohr. Moritz, que también acababa de volver de Italia y estaba pasando una temporada en mi casa, se afirmaba apasionadamente en esas ideas. Yo evitaba a Schiller, que de paso en Weimar se alojaba en mi vecindad. La aparición del Don Carlos no sirvió para acercarme a él. Rechacé todos los intentos de personas que estaban cercanas por igual a él y a mí, y así seguimos viviendo un tiempo, el uno paralelo al otro. Su ensayo sobre el encanto y la dignidad tampoco fue un medio para reconciliarnos. Él había acogido con alegría la filosofía kantiana, que tanto eleva al sujeto mientras parece limitarlo. Era una filosofía que desarrollaba lo extraordinario que la naturaleza había puesto en su ser, y él, en suprema sensación de libertad y autodeterminación, se mostraba ingrato para con la Gran Madre, que sin duda no le trataba como a un hijastro. En vez de contemplarla como autónoma, productora de vida regulada desde lo más profundo hasta lo más sublime, la miraba desde el ángulo de algunas naturalezas humanas empíricas. Incluso podía interpretar ciertos pasajes ásperos como dirigidos a mí, mostrando mis convicciones bajo una falsa luz. Y sentía que aún era peor si se habían dicho sin relación a mí, porque eso no hacía más que ensanchar el enorme abismo entre nuestras formas de pensar. No cabía esperar acuerdo alguno. Incluso la suave persuasión de un Dalberg, que había sabido honrar a Schiller con todas las dignidades, resultó infructuosa. Las propias razones que yo oponía a todo acuerdo eran difícilmente refutables.
Nadie podía negar que entre dos antípodas espirituales la separación asciende a más de un diámetro de la Tierra, porque ambas partes quieren ser polos, y precisamente por eso no pueden coincidir. Pero lo siguiente ilustra al respecto de que entre ellos hay una relación. Schiller se fue a Jena, donde yo tampoco lo vi. Al mismo tiempo, con increíble actividad, Bach había puesto en marcha una sociedad de investigación científica, fundada en hermosas colecciones y un importante apartaje. Yo asistía habitualmente a sus sesiones periódicas. En una ocasión encontré allí a Schiller. Salimos casualmente al mismo tiempo. Se trabó una conversación. Él pareció interesado en lo que se había expuesto, pero observó de forma muy sensata y comprensiva, y que me resultó muy bienvenida, que una manera tan fragmentaria de tratar la naturaleza en modo alguno podía atraer al profano que quisiera aventurarse en ella. Yo respondí que quizá resultara incómodo incluso al iniciado, y que sin embargo podría haber otra forma de abordar la naturaleza, no de modo aislado y particularizado, sino vivo y activo, aspirando a presentarla yendo del todo a sus partes. Él quiso que se lo explicara, pero no ocultó sus dudas. No podía aceptar que algo como lo que yo afirmaba se desprendiera directamente de la experiencia. Llegamos a su casa y la conversación me hizo entrar. Le expuse con viveza la metamorfosis de las plantas y con unos cuantos trazos de mi pluma hice surgir ante sus ojos una planta simbólica. Él escuchaba y veía todo esto con gran interés, con decidida comprensión. Cuando hube terminado, sacudió la cabeza y dijo: «Esto no es una experiencia, esto es una idea». Me quedé perplejo, disgustado en cierta medida, porque así quedaba señalado del modo más estricto el punto que nos separaba. Vino a mi mente la afirmación de el encanto y la dignidad. El viejo rencor quiso avivarse, pero me contuve y repuse: «Me parece muy bien tener ideas sin saberlo, e incluso verlas con los ojos». Schiller, que tenía mucho más mundo y urbanidad que yo, y que, debido también a la revista Las Horas, que estaba a punto de editar, pensaba más en atraer que en repeler, respondió a esto como un buen kantiano. Y como mi terco realismo dio pie a un vivo debate, luchamos mucho, y luego hicimos tregua. Ninguno de los dos podía considerarse vencedor. Ambos nos considerábamos insuperables. Frases como la siguiente me hacían enteramente desdichado. ¿Cómo puede haber nunca experiencia alguna que sea adecuada a una idea? Precisamente en esto consiste la peculiaridad de esta última, en que jamás puede concordar con una experiencia. Si él consideraba idea lo que yo expresaba como experiencia, tenía que haber entre ambos algo que sirviera de mediación, de relación. El primer paso estaba dado. El atractivo de Schiller era grande, apresaba a todos cuantos se les acercaban. Yo compartía sus propósitos y prometí entregar a Las Horas algo de lo que tenía guardado. Su esposa, a la que yo estaba acostumbrado a amar y estimar desde su infancia, aportó lo suyo a un entendimiento duradero. Los amigos comunes se alegraron, y así sellamos, mediante la mayor competencia que quizá nunca llegue a arbitraje alguno, entre objeto y sujeto, una unión que ha durado de forma ininterrumpida y ha tenido más de un buen efecto para nosotros y para otros. Después de este feliz comienzo, en el transcurso de un trato de 10 años, fueron desarrollándose poco a poco los talentos filosóficos, en la medida en que mi naturaleza los contenía. Pienso dar de ello la mayor cuenta posible, aunque las dificultades resulten evidentes al conocedor. Porque aquellos que contemplan desde una perspectiva superior la confortable seguridad del entendimiento humano, del entendimiento innato de un hombre sano, que no duda ni de los objetos y su relación, ni de sus propias facultades para reconocerlos, comprenderlos, valorarlos, apreciarlos, emplearlos, esos hombres sin duda confesarán gustosos que se está acometiendo algo casi imposible al tratar de describir las transiciones, de las que debe haber miles y miles, hacia un estado más refinado, más libre y más consciente. No cabe hablar aquí de niveles de formación, pero sí de caminos extraviados, senderos y vericuetos, y después de un imprevisto salto y un vigoroso impulso
hacia una cultura superior. ¿Y quién puede decir que desde un punto de vista científico camina siempre por la región suprema de la conciencia, donde se contempla lo exterior con la máxima circunspección, con atención tan aguda como tranquila, donde al mismo tiempo se deja imperar el propio interior con inteligencia, con modesta cautela, en la paciente esperanza de una contemplación verdaderamente pura y armoniosa? ¿Acaso no enturbia el mundo? ¿Acaso no enturbiamos nosotros mismos tales momentos? No obstante, podemos albergar píos deseos. No está prohibido intentar una cariñosa aproximación a lo inalcanzable. Lo que hayamos logrado en nuestras exposiciones lo recomendamos a los amigos largamente venerados y al mismo tiempo a la juventud alemana, que aspira a lo bueno y a lo justo. Ojalá que podamos de entre ellos atraer y captar nuevos estudiosos y futuros promotores. 16. Indecisión y rendición. Al observar la estructura del mundo en su más amplia extensión, en sus últimas divisiones, no podemos sustraernos a la impresión de que el todo se basa en una idea, según la cual Dios podría crear y actuar en la naturaleza en Dios, de eternidad en eternidad. Percepción, contemplación, reflexión nos aproximan a aquellos secretos. Nos atrevemos y arriesgamos también ideas. Nos resignamos y formamos conceptos que podrían ser análogos a esos principios originarios. En este punto topamos con la peculiar dificultad de que no siempre se muestra con claridad en la conciencia que entre idea y experiencia parece haber cierto abismo, que toda nuestra energía se esfuerza en vano por salvar. Sin perjuicio de lo cual, nuestro eterno esfuerzo sigue siendo salvar ese hiato mediante la razón, el entendimiento, la imaginación, la fe, el sentimiento, la locura, y cuando ya no nos queda otra cosa, mediante la necedad. Por fin, al proseguir honestamente nuestros esfuerzos, hallamos que bien podría tener razón el filósofo que afirma que ninguna idea es eternamente congruente con la experiencia, pero acepta que idea y experiencia podrían ser análogas, incluso tendrían que serlo. La dificultad de conjugar idea y experiencia resulta un gran obstáculo en toda investigación de la naturaleza. La idea es independiente del espacio y el tiempo. La investigación de la naturaleza está limitada en el espacio y en el tiempo, y de ahí que en la idea de lo simultáneo y lo sucesivo estén íntimamente unidos, y en cambio siempre estén separados en el punto de partida de la experiencia, y un efecto de la naturaleza que, según la idea, debiéramos pensar como simultáneo y sucesivo a la vez, parece conducirnos a una especie de locura. El entendimiento no puede pensar de forma reunida lo que los sentidos le presentan separado, y así se mantiene irresoluto el duelo entre lo percibido y lo ideado. Por eso escapamos con justicia, en busca de alguna satisfacción, a la esfera del arte poético, y renovamos una vieja cancioncilla con algunos cambios. Contempla con humilde mirada la obra maestra de la eterna tejedora. Cómo una pisada 1000 hilos agita, la lanzadera va de acá para allá, los hilos fluyen y se encuentran, un impulso crea 1.000.000 de uniones. Eso no lo ha tramado ella, lo ha urdido la eternidad, para que el eterno maestro tranquilo la trama pueda soltar. 17. Cuando trataba, si no de penetrar, sí de aprovechar en lo posible la doctrina kantiana, a veces me quería parecer que ese hombre excelente procedía con pícara ironía en cuanto a que ora parecía esforzarse por limitar al máximo la capacidad del conocimiento, ora apuntaba con gesto casual más allá de los límites que él mismo había trazado. Sin duda había observado la indiscreción y petulancia con que procede el hombre cuando cómodamente, equipado con unas pocas experiencias, hace irreflexivos pronunciamientos y se apresura a sacar conclusiones, intentando imponer a los objetos lo primero que se le ha pasado por la cabeza. Por eso nuestro maestro limita su ser pensante a un juicio reflexivo y discursivo, le prohíbe por completo un juicio determinante. Pero entonces, después de habernos puesto entre la espada y la pared, incluso de habernos llevado a la desesperación,
se decide a hacer las manifestaciones más liberales y deja en nuestras manos el uso que queramos hacer de la libertad que en alguna medida concede. En este sentido, me resultó muy significativo el siguiente pasaje. Podemos imaginar un entendimiento que, al no ser como el nuestro discursivo, sino intuitivo, vaya de lo sintético universal, la contemplación del todo como tal, a lo particular, es decir, del todo a las partes. No es necesario demostrar que semejante intellectus archetypus es posible, sino tan solo que en la comparación de nuestro entendimiento discursivo, necesitado de imágenes, intellectus ectypus, con el azar de tal condición, vamos a parar a aquella idea de un intellectus archetypus, y que en ella tampoco hay contradicción. Crítica del juicio, párrafo 77. Sin duda, el autor parece apuntar aquí a un entendimiento divino, alcanzable solo si nos elevamos en lo moral, mediante la fe en Dios, la virtud y la inmortalidad, hacia una región superior, y nos acercamos al ser primero. Lo mismo podría ocurrir en el aspecto intelectual, que mediante la contemplación de una naturaleza en constante creación, nos hiciéramos dignos de la participación intelectual en sus productos. Si yo había penetrado sin descanso, inconscientemente, y siguiendo un impulso interior, en aquello arquetípico y típico, si había logrado incluso construir una representación conforme a la naturaleza, ahora ya nada podía impedirme salir valientemente airoso de la aventura de la razón, como la llamara el propio anciano de Königsberg. 18. En su Antropología, una obra sobre la que volveremos varias veces, el señor Dr. Heinroth habla en términos favorables de mi persona y de mi obra. Incluso califica de singulares mis procedimientos, al decir que mi pensamiento actúa de manera objetiva, con lo que quiere decir que mi pensamiento no se aparta de los objetos, que los elementos de los objetos, las percepciones de los mismos, confluyen y son penetrados del modo más íntimo por él, que mi percepción misma es un pensamiento, y mi pensamiento una percepción, procedimiento al que mi mencionado amigo no quiere negar su aplauso. Las consideraciones a las que esas palabras, acompañadas de tal aprobación, me mueven, pueden quedar expresadas en las pocas páginas que siguen, que recomiendo al lector comprensivo si antes, en la página 397 del mencionado libro, se ha familiarizado por extenso con ellas. Tanto en el presente volumen como en los anteriores, he tenido la intención de expresar cómo veo la naturaleza, pero al mismo tiempo la de revelarme de cierto modo a mí mismo mi interior, mi forma de ser en la medida de lo posible. Para esto resultará especialmente útil un ensayo anterior mío, el experimento como mediador entre sujeto y objeto. Confieso que desde siempre la gran y resonante tarea «Conócete a ti mismo» me ha resultado sospechosa, algo así como una astucia de sacerdotes secretamente aliados que confunden al hombre con exigencias inalcanzables y quieren desviarlo desde su actividad hacia el mundo exterior, hacia una contemplación interior. El hombre solo se conoce a sí mismo en tanto que conoce el mundo, que solo percibe en sí, y él solo se percibe en él. Cada nuevo objeto bien contemplado abre un nuevo órgano en nosotros. Pero el mayor estímulo viene de nuestros congéneres, que tienen la ventaja de compararnos con el mundo desde su punto de vista y por tanto obtienen de nosotros un conocimiento más cercano del que nosotros mismos podríamos alcanzar. De ahí que en mi edad madura haya puesto gran atención en lo que otros podrían advertir en mí, para obtener mayor claridad sobre mí mismo y sobre mi interior de ellos y en ellos, como en tantos espejos. Mis adversarios no entran en consideración, porque mi existencia les resulta odiosa, desprecian los objetivos hacia los que se orienta mi acción y consideran una elección igual de errónea los medios empleados para alcanzarlos. Por tanto, los rechazo y los ignoro, porque no pueden serme de ayuda, y eso es todo lo que importa en la vida. Pero de los amigos, acepto con gusto tanto que me señalen mis limitaciones como que me eleven al infinito. Siempre me fijo en ellos con confianza para mi verdadera edificación.